Muy buenas tardes a todos los participantes. Gracias por estar en esta sesión. Les damos la más cordial bienvenida desde la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú y del Comité Técnico Nacional de Auditoría al workshop Auditoría Interna como pilar para el gobierno corporativo. En esta sesión nos van a acompañar como moderadores el señor Williams Quina, presidente del Comité Técnico Nacional de Auditoría y Control de Calidad de la Junta de Decanos, socio de auditoría, consultor de proyectos de inversión en Innovate Perú, docente capacitador y mentor en auditoría, contabilidad y negocios, asociado a the Institute of the Internal Auditors, miembro adherente de la Asociación Interamericana de Contabilidad, auditor independiente por el Colegio de Arequipa, certificación como auditor interno y autosoborno. Cuenta con maestría en MBA, Dirección de Gestión Empresarial y título en Administración Bancaria y Riesgos, especialización en Auditoría Interna por la Universidad ESA. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro moderador para que pueda dar sus palabras de bienvenida. Claro que sí. Muchas gracias por la presentación. Quiero hacer un saludo y una presentación particular antes de dar inicio a este workshop que se ha anunciado de una forma muy importante. Quiero saludar cordialmente a todos los que están conectados desde cada rincón del país, dado que este es un evento que se está difundiendo a nivel nacional. En nombre del Comité Técnico Nacional de Auditoría y Control de Calidad de la Junta de Decanos de Colegio de Contadores Públicos del Perú, les doy la bienvenida a este workshop organizado en el marco del mes de la concientización de la auditoría interna. Este es un momento especial no solo porque iniciamos una jornada de reflexión y aprendizaje entre profesionales comprometidos, sino porque nos reúne con un propósito mayor. Es de velar por el valor de la auditoría interna como pilar de confianza, integridad y sostenibilidad en nuestras organizaciones. Mayo no es cualquier mes, es un mes en el que los auditores internos alzan la voz para recordar que nuestro trabajo va más allá de revisar documentos y cumplir normas, ¿no? Los auditores internos son agentes de cambio, guardianes del riesgo, la ética y de la mejora continua. En un país como el nuestro, donde los desafíos estructurales, la volatilidad económica y la exigencia ciudadana por la transparencia están más vivos que nunca, el rol del auditor interno se vuelve no solo técnico, sino profundamente ético y estratégico. En ese sentido, el día de hoy vamos a desarrollar una serie de conferencias que dan lugar a la misión de este comité de poder difundir información técnica hacia todos los profesionales que tienen interés en esta especialidad. Gracias por estar aquí, gracias por sumar el fortalecimiento de la autoría en el Perú. Así que sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la primera ponencia, un poco para también entrar en contexto a los que están conectados. Son cuatro conferencias, estamos empezando con la primera. Esta primera conferencia tiene como tema Auditoría interna basada en riesgos, aplicación efectiva del marco internacional actualizado del Instituto de Auditores Internos 2025. Enseguida va a haber otra conferencia y la va a presentar el siguiente moderador, pero para esta ocasión tenemos la participación de dos profesionales eh, representantes de una firma muy importante en el país, así que voy a presentarlos a efectos de que puedan iniciar luego su ponencia. Esta tarde nos acompaña Aime Iglesias. Aime es directora del área de Risk Assurance Service, encargada de brindar servicios de auditoría interna y control interno en el Perú. Cuenta con más de 15 años brindando servicios de auditoría. Es titulada de la carrera de contabilidad y máster en administración por la Universidad del Pacífico. Cuenta con certificados en COSO 2013, Q&A de auditoría interna, Scrum para auditores internos, transformación digital y gestión integral de riesgos. Tenemos también a Miguel Estrada. Él es gerente senior del área de Risk Assurance Service de PricewaterhouseCoopers. Cuenta con más de 14 años brindando servicios de auditoría.
Miguel es bachiller de la Universidad de Lima en la carrera de Administración con especialidad en finanzas corporativas y en proceso de culminación de un MBA en la escuela del PAT. Posee certificados en COSO 2013 y de auditoría interna, Scrum para auditores internos, gestión integral de riesgos y transformación digital. Aime, bienvenida, muchas gracias por estar presente con nosotros y lo propio Miguel, encantados de poder tenerlos a ustedes para poder compartir y que nos hagan ustedes también llegar esa información que está en el día a día del ejercicio de la profesión. Bienvenidos. Gracias, William. Gracias por la introducción. Buenas tardes con todos. Como ya lo decía, mi nombre es Aimee Iglesias. Tengo bastante experiencia y bastantes años en este tema de la auditoría interna. Y como bien dice William, hoy el papel del auditor interno juega un papel bastante importante y de acompañamiento principalmente en la gestión de la compañía para poder un poco salvaguardar el cumplimiento de los objetivos que se puedan estar trazando cada compañía y cada dirección, ¿no? Creo que antes de entrar a hablar de las normas globales y de estos cambios importantes que se han dado justo para dar mayor visibilidad al auditor interno, eh, vimos conveniente con Miguel a incorporar primero una primera diapositiva asociada a un modelo que nos ayuda mucho a poder delimitar un poco las responsabilidades y entender dónde entra la función del auditor interno, ¿no? Entonces, Miguel, ¿me ayudas, por favor, pasando la presentación? Perfecto. Un poco para entender, ¿no? Yo sé que acá la mayoría son contadores, de repente ya ejercen funciones de auditor interno, pero siempre se han preguntado, nosotros hemos visto dentro de la función y de los trabajos que venimos realizando, que a veces queda muy en el aire la definición de quién es la responsabilidad del control interno dentro de una compañía. Y para poder hablar de control interno y luego poder entender dónde se sitúa la función de auditoría interna, este modelo nos ha ayudado bastante para poder entender realmente cuál es la función del auditor interno. Este modelo de las 3 líneas, antes llamado el modelo de las 3 líneas de defensa, también es del Instituto de Auditores Internos, te habla un poco de cómo está conformada la compañía y cómo se van delimitando las responsabilidades. Tenemos en un primer punto, en la parte de arriba, al órgano de gobierno, que son los que finalmente representan a las partes interesadas. Son los designados, en este caso puede ser el directorio, pueden ser los comités de auditoría, que son los designados para salvaguardar los intereses de estas partes interesadas. Este órgano de gobierno es quien finalmente delega a la dirección la responsabilidad de poder llevar finalmente los productos finales o los servicios a los que ofrecen las compañías. Esta dirección tiene a su cargo 2 líneas, se llama la primera línea y la segunda línea. Cuando hablamos de la primera línea, por ejemplo, son todos los que ponen a disposición final los productos o los servicios. ¿Qué quiere decir? Las gerencias operativas, la gerencia de contabilidad, la gerencia de TI, la de recursos humanos, la de producción, son todos los que forman parte de la compañía, los que finalmente contribuyen a llevar el producto final. Y luego tienes una segunda línea. ¿Cuál es esta segunda línea? Esta segunda línea es creada y está bajo la dirección, pero es creada para brindar cierto tipo de apoyo, de soporte, de know-how, de mayor expertise a la primera línea para dar esta seguridad de que las operaciones se vienen realizando de una manera correcta. Lo que no quiere decir que no sea responsabilidad de la primera línea el asegurarse que las operaciones que vienen ejecutando son correctas o no. Es decir, ¿quién mejor que nadie conoce cómo funcionan las operaciones dentro de una compañía que las gerencias de cada área, de cada proceso, como lo tengan determinado en cada compañía? Son los que conocen cuáles son los objetivos que quieren alcanzar y por lo tanto son los responsables de poder implementar medidas que ayuden a alcanzar esos objetivos. Pero viene una segunda línea que, por ejemplo, deben haber varios que están acá presentes que tienen una segunda línea como por ejemplo un área de gestión de riesgos.
¿Qué hace esta área de gestión de riesgos? Ayuda. Recording in progress. ¿Qué hace esta área de gestión de riesgos? Esta área de gestión de riesgos lo que hace es ayudar a mapear cuáles son los riesgos más importantes, de repente los riesgos que están asociados a objetivos estratégicos, y comienza a monitorear que efectivamente estos se vengan gestionando de manera correcta. Puedes encontrar un área de cumplimiento que se encarga de asegurarse que cualquier normativa, cualquier política interna o externa se esté cumpliendo. Entonces, tenemos a la primera línea y a la segunda línea, pero que siempre van a estar bajo la dirección. ¿A quién se entiende por dirección? Se entiende a la gerencia general o y acompañado de la gerencia financiera, que son los que finalmente participan en los directorios para poder dar los resultados de la compañía. Hasta ahí seguimos hablando de cómo se va dando la responsabilidad del control interno dentro de cada organización. Una primera línea que tiene que ser responsable del control interno de las operaciones que ellos ejecutan, acompañado de una segunda línea que les va a dar el know-how, les va a tratar de acompañar en temas de repente que ellos no conocen, como temas de control interno, de riesgos, etc. La dirección reporta directamente al órgano de gobierno, llámese al directorio, llámese a los comités, etc. Pero aún así se crea una tercera línea. Esta tercera línea es un área totalmente independiente. Esta es el área de auditoría interna. Esta área de auditoría interna no es creada por la dirección y no es que esté bajo la dirección. Esta área de auditoría interna está bajo el órgano de gobierno, bajo la dirección, bajo un comité de auditoría, bajo un comité de auditoría y riesgos, dependiendo de cómo está conformado este órgano de gobierno dentro de cada compañía, de cada tamaño, cada giro, cada regulación, etcétera. Siempre las empresas que son más reguladas son las empresas que de repente están en algún tipo de bolsa, como por ejemplo en la bolsa de que tienen que tener alguna normativa SOX mucho más exigente, que requiere ya que esto esté mucho mejor planteado dentro de cada organización, con controles bien definidos y responsabilidades también bien definidas. Pero esta área de auditoría interna lo que hace es dar un aseguramiento independiente al órgano de gobierno. ¿Para qué? Para dar esta seguridad de que efectivamente la dirección está realizando un trabajo adecuado. Esta área de auditoría interna reporta directamente al órgano de gobierno, lo que no quiere decir que no va a trabajar muy de la mano con la dirección. Justo uno de estos cambios importantes que se vienen en estas nuevas normas globales que han entrado en vigencia en enero del 2025, lo que buscan es eso, dar mayor visibilidad a este apoyo estratégico del área de auditoría interna. ¿Por qué? Porque esta área de auditoría interna es el que tiene más, como se dice, interiorizado el tema de control interno. Son los que mejor conocen de los temas asociados a riesgos, a controles, y que pueden dar ese expertise a la dirección, siempre manteniendo esa línea de independencia necesaria. Entonces, ¿por qué utilizamos siempre este modelo? Porque este modelo, como digo, te ayuda a delimitar un poco las responsabilidades y decir también, ok, ahora, este tema que estamos hablando, lo estamos hablando dirigido al auditor interno, que no quiere decir que esto no tenga que ser de conocimiento también de la primera y de la segunda línea. Es decir, para todos los que están acá presentes, que sean contadores, analistas, estén de repente en algún área de finanzas, entiendan que la responsabilidad del control interno en sí está también en cada una de estas líneas, pero cada uno va cumpliendo una función para contribuir y dar esa seguridad razonable de que las cosas vienen funcionando de una manera correcta. Entonces, y por último tenemos a estos proveedores de aseguramiento externo, que algunos le dicen una cuarta línea, pero son, no sé, puede ser un auditor financiero que te viene a revisar tus estados financieros, puede ser de repente algún ente regulador que te viene a revisar y que también da cierta seguridad de que lo que tú vienes haciendo es correcto o no, algunos ISOs que de repente vienen también a dar ciertas certificaciones. Entonces, pero son todos los que contribuyen finalmente, como dije, a poder asegurar que el control interno dentro de la compañía se viene realizando de manera correcta. Hoy nos vamos a enfocar más, como lo habló William, en el auditor interno, ¿no? ¿Cuál es la función y por qué
porque es importante que este auditor interno esté alineado también a estos cambios que se han dado en el marco para la práctica profesional del auditor interno, para poder entender un poco por qué se han realizado estos cambios, ¿no? ¿Por qué ha sido importante esta actualización para poder hacer más transparente el trabajo del auditor interno, pero también para poder homologar un poco todo el trabajo que se venía realizando cuando hablamos de un auditor interno, ¿no? Entonces, nada, creímos importante hablar un poco de este modelo de las 3 líneas. Jaime, Vamos, sí. perdón que te corte. Vemos en el chat que hay un tema técnico, me parece. Yo puedo ver tu pantalla normal, pero creo que se ha congelado. Si la podríamos tal vez salir, volver a entrar para que se vea la pantalla. A ver, Miguel, ¿me ayudas, porfa? ¿Ya? Y bueno, en lo que vamos haciendo esta actualización, hacer un recordatorio a todos los que están conectados que pueden ir formulando sus preguntas, porque en los últimos 10 minutos, aproximadamente a las 4:50, vamos a hacer el corte de esta primera parte de las conferencias para dar lectura a las preguntas que puedan haber y también nuestros expositores puedan dar esas respuestas. ¿Ok? Entonces, Ahora sí hacemos ven, no, eso. sí. No sé si ya ahora sí están Yo sí viendo. lo veo. Entonces, por ahí, ahora sí indican que en el chat que sí se ve normal. ¿Sí? Ahora sí está perfecto. Ok, Continuamos. Gracias, perfecto. Jaime. Tú nos interrumpes, William, por favor, porque como estamos Dale. hablando no Ok. podemos ver Sí, el sí, chat. sí. Ok. Ya, perfecto. Ok. Entonces, ya basados y todos alineados en que hoy estamos hablando del auditor interno, de esta tercera línea, que es la que se encarga de dar este aseguramiento independiente para poder decir que las operaciones dentro de una compañía se vienen realizando de una manera adecuada o no. Vamos a hablar ya de el marco nuevo que ha entrado en vigencia desde enero del 2025 y que también en adelante vamos a desarrollar un poco los temas asociados justo al plan de auditoría basada en riesgos. Vamos a hablar un poquito en cada dominio para poder también resolver un poco, creo, para poder cubrir un poco los temas importantes que creemos que deben de recibir hoy para salir con este conocimiento necesario, ¿no? Entonces, hablamos de estas normas internacionales. Lo que se hizo fue el marco para la práctica profesional, se emitió en el 2017, estaba conformado o distribuido o estructurado de una manera distinta, hablaba de la misión, de la definición del auditor interno, te hablaba del código de ética y de los principios, incluía estas normas internacionales para el ejercicio de la práctica profesional del auditor interno y te hablaba de unas guías de implementación y complementarias. Hoy en el 2025, ¿qué es lo que han hecho? Lo han dividido en 3 secciones. Uno, que es el de las normas globales de auditoría interna, que son las normas en sí que te hablan y te dicen cuáles son los requerimientos que tú debes de cumplir o no. Son los estándares que lo vamos a ver que están divididos en dominios y en principios. Y luego te habla también de unos requerimientos temáticos. ¿Qué son estos requerimientos temáticos? Son temas que lo que está buscando el Instituto de Auditores Internos es que se pueda homogenizar ciertos procedimientos que son necesarios para temas importantes. Por ejemplo, ciberseguridad. Ha salido ya un requisito temático asociado a ciberseguridad y que el auditor interno debe conocerlo a detalle para saber ejecutar los procedimientos mínimos que te piden para poder decir que estás cubriendo el riesgo de ciberseguridad. ¿Qué otro requisito temático tenemos? Requisitos temáticos asociados a temas de sostenibilidad, requisitos asociados al riesgo de terceros y una serie de temas adicionales que van a ir saliendo y que se van a ir volviendo obligatorios. El de ciberseguridad ya salió, ya está vigente. Están saliendo, creo que el de sostenibilidad y el de riesgo de terceros también ya ha salido en versión final. Y después van a ir saliendo estos en versión borrador, que son revisados y ya luego puestos a disposición como un requerimiento obligatorio. Y los requerimientos globales, que son simplemente como unas guías adicionales que el auditor interno puede tomar en consideración. Pero eso es un poco la estructura nueva que se le ha dado.
¿Cómo se cómo se están dando estos cambios y la aplicación de estas normas? Primero, como dijimos, se están dando todas estas directrices para la práctica a nivel mundial. Lo que se ha buscado con este cambio es incorporar un poco el interés público de esta función. ¿Qué quiere decir interés público? Ellos, para poder hacer todos estos cambios, han tenido todo un despliegue de solicitudes, de consultas, preguntas, para poder abordar un poco las necesidades que, por ejemplo, tenían las partes interesadas, como, por ejemplo, entidades bancarias, algunos reguladores, accionistas, cualquiera que pudiera tener, como digo, interés en la función de auditoría interna. Y lo que han hecho es recabar toda esta información y ver qué era necesario cambiar en el estándar anterior, poder desplegar un poco más, hacer mucho más entendible tal vez ciertas requerimientos que se pedían para poder cubrir estas necesidades del interés público. ¿Qué más? Estas normas aplican a cualquier compañía. No es que digamos que esto aplica solamente a empresas que son grandes, empresas que tienen de repente 30, 40, 50 auditores internos, no a los que tienen uno o dos, no. Esto aplica para cualquier empresa que tenga una función de auditoría interna, sea de uno, de dos, o de 100 o de 200 personas dentro del área. Que lo que se tiene que hacer es evaluar y ver qué cosa le aplica al tamaño o giro de cada compañía. ¿Qué más? Esto resalta bastante la función que va a ejercer hoy el director ejecutivo de auditoría interna, que es el conocido el DAI, que va a ser el responsable de finalmente garantizar que esta función de auditoría interna realmente se esté adheriendo a estos principios y a estas normas, y que va a ser la responsabilidad de esto de realmente reconfirmar que estos se vienen cumpliendo. ¿Qué es importante también y de los cambios o de la aplicación que se trae de estas nuevas normas? Son las palabras que vienen inmersas en las mismas normas. Acá queda bien claro cuáles son los requerimientos que son obligatorios y cuáles son los requerimientos que son opcionales. Vamos a encontrar la palabra debe como una práctica obligatoria y vamos a encontrar las palabras debería o podría, ¿no? Que son para especificar de repente ciertas evidencias o ciertos procedimientos que se deben de ejecutar para que tú puedas demostrar que efectivamente estás cumpliendo con los requerimientos de la palabra debe. También vamos a entrar un poco a detalle cuando vayamos desarrollando el tema. Está dividido en 5 dominios, en 15 principios y en 52 estándares que también los vamos a desarrollar. Como dije, acá los temas que son obligatorios son las normas y los requisitos temáticos que van a ir saliendo. Las normas ya fueron emitidas y son vigentes desde el 5 o 9 de enero del 2025 y los requisitos temáticos o requerimientos temáticos que están viniendo de a pocos. Ya tenemos el de ciberseguridad, el de sostenibilidad y el de gestión de terceros. Igual, acá un poco lo que te habla también es de la demostración de conformidad de las normas de auditoría interna, también qué es lo que el auditor debería de tener como evidencia para poder demostrar la conformidad de estas normas globales. Te dan todas las guías de implementación y estas evidencias de conformidad que deberías de tener para que ante una auditoría puedas demostrar cómo vienes cumpliendo con estos requerimientos. Dale, Miguel. Y un poco, ¿cuáles son los beneficios que te trae estos cambios de estas normas globales de auditoría interna? Primero, que va a permitir una mejor gobernanza, va a mejorar un poco la cultura de riesgo y va a transformar la función del auditor interno. Como dije, antes se creía o tradicionalmente se entendía que el auditor interno tenía una función solo de controlar y monitorear, ¿no? Hoy estas normas lo que hacen es reforzar un poco el papel estratégico que tiene la gestión de riesgos en la toma de decisiones y es lo que busca
que realice el auditor interno, ser este socio estratégico que con su conocimiento y con las habilidades que tiene puedan ayudar a gestionar los riesgos, sabiendo que esto es la parte, que la gestión de riesgos es lo que te va a ayudar a ti a poder monitorear realmente o de repente asegurar el cumplimiento de los objetivos que tienes planteados. Entonces, mejora la confianza, mejora la cultura de riesgo, transforma la función del auditor interno para las partes interesadas, va a gestionar e involucrar las expectativas que tiene el consejo y la alta dirección, va a posicionar también a la función de auditoría interna, como dije, como un aliado estratégico en la organización para el cumplimiento de estos objetivos, porque van a ver más adelante que lo que está buscando es, oye, el auditor interno tiene que demostrar también cómo su función está alineada a la estrategia de la compañía. Tiene que demostrar que él conoce cuál es la estrategia de la compañía y por lo tanto también está contribuyendo al cumplimiento de esta, monitoreando, asegurándose que efectivamente tienen los recursos, tienen el perfil, tienen el personal, tienen la tecnología que se requiere para poder cumplir con esos objetivos estratégicos que tienen. Dale a la siguiente, Miguel. ¿Cuáles son los principales cambios que se están dando? Son cambios, estos cambios se están dando principalmente, no decimos que solamente hacia el Consejo, pero principalmente se dan para el Consejo. ¿Qué se entiende por Consejo? Se entiende comité de auditoría, directorio, comité de riesgos y de controles, dependiendo de cómo lo tengan definido dentro de la organización, que es lo que hablábamos en el modelo de las 3 líneas, el órgano de gobierno. ¿Por qué decimos que esto cambia principalmente para el Consejo? ¿Por qué? Porque estas normas lo que está haciendo es darle mayor responsabilidad al Consejo, al comité de auditoría. ¿Qué es lo que cuáles son esos cambios para el Consejo, para el órgano de gobierno, para quien aplique dentro de la organización? Primero, que se debe asegurar la independencia de la función de auditoría interna, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Una revisión a detalle de la remuneración, de cuál va a ser la evaluación del desempeño del DAI, que dijimos que es el director de auditoría interna. Esa función la va a tener el Consejo. ¿Qué va a hacer también el Consejo o Comité de Auditoría, como dije, cuál aplique? Una mayor comprensión de las metodologías. Hoy el auditor interno tiene que involucrar más al Consejo en las metodologías que son utilizadas para poder ejecutar los trabajos. Ya no es solamente la función del auditor interno presentarle los resultados o el plan de auditoría al Consejo. Ya no, hoy tienes que involucrar en una serie de requerimientos adicionales que te detalla la norma. Tienes que involucrarlo en las metodologías que vas utilizando, tienes que involucrarlo en la definición de los recursos que tienes, en las metodologías que tú puedas usar para poder presentar las observaciones identificadas, en los planes de acción que se puedan determinar o que pueda haber determinado la compañía para cubrir cada uno de estos riesgos. Hay una serie de información que tiene que estar a disposición del Consejo para que ellos también puedan cumplir este requerimiento de un mayor involucramiento en la supervisión. Tanto, por ejemplo, también de evaluación de indicadores de desempeño y monitorear los mismos. Hoy el auditor interno tiene que tener total transparencia en cuáles son los indicadores de desempeño que ellos se han planteado para poder evaluar la función que vienen realizando, y esta tiene que ser de conocimiento y también de aprobación del Consejo. Porque, como dijimos, uno de los principales cambios de estas normas es el mayor involucramiento del Consejo y de poder demostrar que ellos han tenido el 100% de la información para poder demostrar este involucramiento. Va a tener que garantizar la calidad de la función de la auditoría interna, que es estos CUAs que se vienen realizando de acuerdo a normas cada 5 años. Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito, voy a darle paso a Miguel para que hable del cómo en Price nosotros tenemos distribuidos estos cambios dentro de 4 o 5 funciones para que se pueda entender cómo es que se están aplicando las normas
en los distintos niveles de la organización, tanto para la gobernanza y tanto para el nivel, tanto a nivel organizacional como a nivel de departamento de auditoría interna asociado a lo que es estrategia, procesos, personas y tecnología. Dale, Misa. Gracias, Jaime. Como bien ha comentado Jaime en la parte introductoria, la idea era abordar estos temas importantes para saber dónde estamos parados hoy, para luego poder ejemplificar y darles el ejercicio de los cambios principales que se están dando en la elaboración del plan de auditoría, ¿no? Pero si no conocemos el contexto y no conocemos los principales cambios que también vamos a ver en las normas, no vamos a saber qué significa ciertos términos que ahora incluyen las nuevas normas para elaboración del plan. Entonces, la estructura siempre ha sido que nosotros hemos querido dar es primero dar una introducción de cuáles son los principales cambios, entrar a las brechas principales y luego ir directamente al plan de auditoría. Entonces, nosotros como metodología Price a nivel global hemos evaluado que los cambios de las nuevas normas se están ejemplificando en 5 componentes, por así llamarlo, ¿no? Está la gobernanza, que tiene que ver con 4 principios, y están los otros componentes que tienen que ver con el nivel específico del desempeño del área, ¿no? Que tiene que ver con la estrategia, el proceso, las personas y la tecnología, en la cual se subdivide en diferentes principios que buscan el desarrollo de estos componentes que acabo de mencionar de la función. Pero ¿cómo es que esto se tangibiliza, ¿no? Porque es un gráfico muy abstracto. Entonces, la idea es poder entrar dominios y principios específicos de los componentes de las nuevas normas para que ustedes puedan ver cuáles son los cambios que se están dando y cómo como acabo de decir, impactan en el plan de auditoría. El principal cambio tiene que ver con el propósito de auditoría interna, ¿no? En el dominio 1, en el cual la misión del auditor cambia y menciona y clarifica que nosotros lo que hacemos como auditores internos es reforzar la capacidad de la organización para crear, proteger y preservar el valor. Eso ya nos distingue en la cual, en la definición anterior, en la cual nosotros como auditores internos no solamente entrábamos a velar por el sistema de control interno. Acá está reforzando el concepto de que nosotros no gestionamos el control interno, sino hacemos aseguramiento sobre el control interno. Velamos la capacidad que tiene la compañía para crear, proteger y preservar el valor que ellos generan en la organización. Ahora, para el dominio de ética y personalidad, en el principio 1, como acaba de comentar Aimé, el dominio 2 habla específicamente de la ética y profesionalidad. Y en el principio 1, en el cual habla de demostrar la integridad, lo que está añadiéndose es un término de valentía profesional, en la cual se ejemplifica que el auditor tiene que ser honesto y tiene que ser valiente al entregar sus hallazgos, ¿no? Y esto tiene que ver con el escepticismo profesional. Es decir, no importa a quién estemos auditando, no importa quiénes sean nuestras partes interesadas, tenemos que ser valientes para entregar nuestros hallazgos. ¿Ok? Luego hablan del deber ético, ¿no? Y que tiene que ver con la expectativa y el comportamiento que tiene que tener el auditor. Y para ello tiene que asegurarse de saber cuáles son las leyes y regulaciones que tiene la industria en la cual se desempeña, para la cual tiene que ejecutar su trabajo. Por eso es que es importante saber esto, porque de eso va a depender qué tengo que incluir en el plan de auditoría en función a leyes y regulaciones. Tiene que ver con describir políticas y procedimientos éticos y metodologías para los temas éticos en específico. Esto tiene que ver con que el auditor tiene que asegurarse de ser valiente y ser ético al momento de ejecutar su trabajo. Ahora, ¿qué es lo que está cambiando en los temas de objetividad? Lo que te está pidiendo aquí es que ahora el auditor interno debe establecer metodologías claras para tratar los impedimentos de objetividad. ¿Y por qué es importante conocer y tener estas metodologías claras? Porque cuando presentemos el plan de auditoría, tenemos que indicar a nuestros órganos de gobiernos en qué estamos impedidos de ejercer una revisión de aseguramiento, debido a diferentes impedimentos que tienen que ver con asesorías o con responsabilidades anteriores. Entonces, es importante conocer cuáles son las metodologías que nosotros vamos a implementar como auditores internos para asegurarnos que cuando elaboremos el plan no tengamos cambios significativos posteriores a estos impedimentos.
Entonces, específicamente, ¿qué debemos hacer para el código de ética y profesionalismo? ¿No? Tenemos que demostrar la competencia y el cuidado profesional y debemos colocar cuáles son las expectativas mínimas del puesto, identificar las competencias y elaborar el presupuesto de capacitaciones para asegurarnos que todos conozcan en primera instancia nuestras propias políticas y procedimientos y en segunda instancia conocer también las leyes y regulaciones que nuestras propias jurisdicciones nos aplican. Entrando al dominio 3, que tiene que ver con demostrar la competencia, acá lo que menciona es que los auditores internos deben desarrollar propios conocimientos asociados a las normas globales y tienen que perseguir el desarrollo profesional continuo. Asimismo, el área de auditoría interna debe establecer políticas de educación profesional continua y cuáles son los requisitos aplicables que ellos deben considerar. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué? Porque cuando tú tengas mapeado correctamente las competencias que tiene tu área de auditoría interna, cuando elabores el plan de auditoría, vas a saber con qué recursos vas a hacer ciertos aseguramientos de riesgos y con qué recursos vas a necesitar tercerizar el aseguramiento, ¿no? Porque de repente no vas a tener la competencia suficiente o la especialidad suficiente para poder ejecutar esos aseguramientos. Entonces, es importante aquí, primero, identificar cuáles son las competencias que tienes, cuáles son las competencias que tienes que desarrollar y en función a ello elaborar el plan de auditoría, ¿no? Seguido con el ejercer el debido cuidado profesional, tiene que ver con incorporar a las nuevas normas dentro del estatuto o el mandato, ¿no? El principio 5, que habla de mantener la confidencialidad, tiene que ver con que el auditor tiene acceso irrestricto a toda la información de la compañía, pero tiene que asegurarse de que existan políticas, procedimientos que establezcan cuál es el uso de esta información, ¿no? Porque al establecer diferentes auditorías puede ser que estés entrando información suficientemente confidencial que puedan afectar la divulgación, puedan afectar el cumplimiento de ciertos objetivos. Entonces es importante que se establezcan políticas y procedimientos del uso de la información y cómo ésta va a ayudar al ejercicio profesional de la función dentro de la organización como tal. El escepticismo profesional es un poco lo que yo les acabo de comentar. La idea es mantener una actitud imparcial, ¿no? Asegurarnos de que evaluar de manera correcta la información que recibimos y ser directos y honestos cuando planteemos nuestras observaciones, que tiene que ver con la valentía, ¿no? Entrando al dominio 3, que tiene que ver con el gobierno de la función de auditoría interna, y acá ya vamos entrando un poquito a el plan de auditoría, y esto es lo que vamos a conversar un poquito más adelante, que es porque estamos aquí, ¿no? La autorización del consejo, ¿no? El primer cambio que tiene que ver acá es que se incorpora un concepto que se llama mandato, y esto también es importante para elaborar el plan. ¿Y a qué se refiere el mandato? El mandato tiene que incluir todas las responsabilidades que tiene el auditor interno, y las responsabilidades no solamente tienen que ver con su misión, que tiene que ver con aseguramiento y asesoría. Muchas veces nuestra posición como auditores internos nos piden hacer más responsabilidades de lo que normalmente deberíamos tener, ¿no? Por ejemplo, nos piden ponernos el gorro de compliance, ¿no? Entonces, además de hacer nuestra función normal, tenemos que hacer funciones de cumplimiento. O a veces nos piden también ser gestor de riesgos. Entonces, estas responsabilidades adicionales que nos comentan los órganos de gobierno de nuestras organizaciones que como auditores internos debemos cumplir, tienen que estar incluidas en el mandato. ¿Por qué? Porque en el mandato va a estar desarrollada todas las responsabilidades que asumimos, todos los roles que asumimos y por ende todos los recursos que vamos a requerirle al órgano de gobierno para la ejecución de nuestro ejercicio profesional. ¿Ok? ¿Y por qué les comentaba que era importante establecer esto en el mandato? Porque cuando tú presentes tu plan, el plan de auditoría ya no solo incluye las actividades del plan per se, sino incluye las otras responsabilidades que tiene el auditor interno para el ejercicio en función a su mandato. Y eso es lo que vamos a revisar en unos minutos. Posicionarse de manera independiente, ¿qué es lo que está cambiando? Se debe aprobar
el consejo debe aprobar el nombramiento, destitución, evaluación de desempeño y remuneración del DAI, ¿no? Antes no se indicaba que la responsabilidad directa era el del consejo. Ahora sí te dice que el consejo tiene que hacer esto. Adicionalmente a eso, el consejo también debe aprobar la estructura organizacional, los recursos, las funciones y responsabilidades del área, que es justamente lo que les estaba comentando del mandato. Asimismo, el consejo debe establecer y proteger la independencia de la función y debe asegurarse que el DAI sea independiente en la ejecución de su propio trabajo, ¿no? Adicionalmente a eso, una de las cosas principales que está cambiando dentro de la supervisión que realiza el Consejo sobre el área de auditoría interna es que se mencionaba que las evaluaciones de calidad de la función de auditoría interna era responsabilidad del DAI. Ahora ya no. La responsabilidad de la evaluación externa de calidad es del comité de auditoría o del órgano de gobierno que tenga a cargo la función del auditor. Entonces, esto es un cambio sustancial de responsabilidades, ¿no? Y como había comentado Aimé en la parte introductoria, se refiere mucho a que el Consejo está asumiendo mayor responsabilidad sobre el monitoreo y supervisión del sistema de control interno, ¿no? Y por ende tiene que supervisar mucho más las tareas que la función de auditoría interna viene realizando. Ok, entonces, aquí hemos detallado cuáles son las tareas y responsabilidades de supervisión del Consejo, que tiene que ver con el nombramiento e institución del DAI, posicionar al DAI de manera independiente y supervisar el desempeño, ¿no? Que tiene que ver con la medición de desempeño que vamos a ver más adelante. Algunos requisitos que tiene que aprobar el Consejo tienen que ver con el plan de auditoría, el presupuesto, los objetivos y métricas, el plan de recurso, el mandato y el programa de evaluación externa de calidad. Si se dan cuenta, estos 6 puntos que acabo de mencionar, cada uno se tiene que aprobar de manera independiente, pero cuando llevemos el plan de auditoría, esos 5 requisitos adicionales que les acabo de comentar van a estar inmersos en el plan de auditoría, ¿no? ¿Y por qué? Lo vamos a ver más adelante. Algunos otros ejemplos de requisitos de discusión con el Consejo tienen que ver con otras políticas y procedimientos, incluyendo el plan estratégico, que también lo vamos a conversar y es un punto importante porque también tiene que estar incluido en el plan de auditoría. El mandato. Como yo les había comentado, el mandato define la autoridad, rol y responsabilidades de la función de auditoría interna. ¿Y en qué se diferencia del estatuto y el plan de auditoría? El mandato no solo considera especificar el alcance y las actividades clave, es decir, no solamente voy a poner los procesos que voy a auditar, ¿no? Porque finalmente esa es la responsabilidad de aseguramiento o asesoría, sino lo que yo tengo de colocar es todas las responsabilidades que tiene el área de auditoría interna y que hacen uso de los recursos del auditor, ¿no? O del área de la auditoría interna. ¿Ok? Y pueden ser, por ejemplo, pruebas de controles financieros para apoyar los auditores externos, puede ser participación de comités, investigaciones o evaluaciones de desempeño o evaluaciones de riesgo de fraude, o asumir el rol de oficial de cumplimiento. Estos son algunos ejemplos que nosotros le estamos trayendo, que son ejemplos típicos que pueden suceder en organizaciones, pero pueden haber muchos otros casos en el cual el auditor se involucre y tenga que estar incluido sí o sí en el mandato, ¿ok? Y como yo les había comentado, el plan de auditoría normalmente documenta los proyectos específicos del año. Sin embargo, no establece la estrategia general de selección de estos proyectos, ¿no? Entonces, la idea es que el plan de auditoría se añada o se adhesione al mandato para asegurarse que todas las responsabilidades que se incluyen en el mandato estén o formen parte del plan de auditoría. ¿Ok? Planear estratégicamente, y este es un punto importante y aquí ya es donde vamos a entrar al plan de auditoría. ¿Ok? ¿Qué te dice que tienes que, o cuáles son los principales cambios para planear estratégicamente? El DAI debe desarrollar e implementar una estrategia para la función de auditoría interna, que incluye la visión, objetivos estratégicos e iniciativas para cumplir su función. Un ejemplo que normalmente yo doy en este tipo de charlas es que imaginemos que sus organizaciones tienen como visión que sus productos tengan inteligencia artificial
o sus servicios tengan inteligencia artificial. Entonces, nosotros como auditores debemos elaborar un plan estratégico y como visión del área también tiene que incluir tecnología relacionada a inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque primero es que la organización está yendo por un camino y nosotros no vamos a invertir en RPAs y nos vamos a ir por otro camino, ¿no? Tenemos que ir a la par con la visión del negocio. ¿Y para qué? Porque primero nosotros vamos a tener que tener la capacidad como auditores internos para poder auditar inteligencia artificial, ¿no? Entonces debemos invertir en capacitaciones de inteligencia artificial y lo otro es que debemos saber utilizar herramientas de inteligencia artificial, porque finalmente eso es lo que vamos a vender, ¿no? Entonces, la idea es que siempre estar alineados entre el plan estratégico organizacional y el plan estratégico del área de auditoría interna. ¿Y por qué es importante para el plan? Porque las iniciativas estratégicas para que el plan estratégico del área de auditoría interna se cumplan, usa recursos del área, tiempo, horas, dinero. Entonces, esas actividades que voy a hacer como auditor interno tienen que estar incluidas en el plan de auditoría. ¿De acuerdo? Asimismo, te dice que tienes que establecer metodologías para elaboración del plan estratégico, plan de auditoría y otras adicionales. Ya se debe haber una formalización de estas metodologías. Se debería no solo considerar los objetivos estratégicos de la organización, sino también los objetivos de cada unidad auditable. Antes te mencionaban que es importante el plan estratégico para elaborar el plan de auditoría. No solamente es importante ahora eso, sino también tienes que conocer los planes, los objetivos operativos de cada área de negocio para saber qué cosa necesita, qué es importante auditar según cada área o cada proceso de negocio que está inmerso dentro de tu plan. Y además de eso, debes coordinar con proveedores internos y externos, ¿no? Mediante el mapa de aseguramiento, que también lo vamos a ver qué significa y por qué es importante hacerlo. Y finalmente, tiene que ver con el principio 10 de gestionar recursos. ¿Qué tiene que ver con gestionar recursos? Tiene que ver con los recursos financieros, humanos y tecnológicos. Porque en función a esos tres recursos, yo voy a asegurarme que el plan de auditoría que he elaborado realmente es viable. Y si no es viable con los recursos que tengo, es decir, humanos y tecnológicos, necesito recursos financieros para poder contratar a un tercero y que me ayude a ejecutar el plan. Entonces, la idea es, tienes diferentes aristas que están ingresando para elaborar el plan y aparte de eso te dice, gestiona bien tus recursos, porque si no los gestionas bien, puede ser que tu plan de auditoría que has elaborado se vuelva inviable en el tiempo. ¿Ok? Entonces, plan estratégico. ¿Qué se debe considerar, ¿no? Cuando elaboremos el plan estratégico? ¿Qué queremos ser? Es una gran pregunta como auditor interno. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Y qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer hoy en función a lo que queremos ser, ¿no? Y ahí lo importante es hacer un análisis FODA, es entrevistar al órgano de gobierno para saber qué es lo que piensa de nosotros y qué le gustaría de nosotros, ¿no? Asimismo, entrevistar al equipo de trabajo para saber qué quieren ellos también y qué queremos nosotros como gerentes de auditoría interna. Y finalmente, cuáles son las iniciativas, ¿no? Establecer hacia dónde queremos ir en función a estas entrevistas y esta información que hemos recabado y establecer nuestra propia visión, nuestra propia misión como área de auditoría interna y cuáles son las iniciativas estratégicas que voy a establecer yo para llegar a esa visión. Ahora, normalmente lo que se está buscando es que el plan estratégico sea a 3 años, de 3 a 5 años. ¿Ok? Entonces tú vas a tener iniciativas anuales que vas a tener que aplicar para llegar a ese plan estratégico. Entonces, y entrando a la carnecita del plan, ¿ok? Lo que está en punto amarillo es lo que ha cambiado en función al paso a paso del plan, ¿no? Inicialmente nosotros teníamos que hacer una evaluación de riesgos. Luego de eso, hacer una asociación de los riesgos con el universo de auditoría o las unidades auditables. Teníamos que saber los requerimientos del comité de auditoría y de la gerencia. Asimismo, requerimientos de ley, hallazgo de periodos anteriores y plan de rotación.
Entonces, una vez que hemos hecho esto, o estos pasos a pasos, vamos a entrar al detalle específico de la evaluación de riesgos, asociación del plan y requerimientos del comité. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está cambiando en la evaluación de riesgos? Primero, lo que tengo que hacer es mapear los riesgos relacionados al plan estratégico, ¿ok? Y a los objetivos de la empresa. Luego, tengo que analizar las estrategias y objetivos de cada unidad auditable. Tengo que asegurarme de haber mapeado los riesgos de fraude, de TI, éticos y de cumplimiento, y también los relacionados a terceros. Tengo que analizar esa información y a obtener información de fuentes externas, hacer un benchmarking, es lo que te dice la norma. Y asimismo, identificar riesgos significativos, nuevos emergentes y finalmente asociarlos a las unidades auditables. ¿Ok? Tengo que definir cuáles son mis criterios medibles. Es decir, yo como auditor interno tengo que asegurarme de definir mis propios KPIs, porque con mis KPIs yo voy a monitorearlos en el tiempo y voy a utilizar recursos para ese monitoreo. Y esto va a ser supervisado por el órgano de gobierno. Entonces, tengo que establecer mi medición de desempeño para asegurarme que el área de auditoría interna viene gestionándose de acuerdo a lo que quiere el órgano de gobierno. Y esto se tiene que incluir en el plan. Por eso es importante y lo estamos colocando aquí. Entonces, para entrar al detalle de lo que les acabo de comentar, uy, esto se ha pasado. Ay, denme un segundito. Denme un segundito que se ha pasado las láminas y no está entrando. No sé si hay por mientras una pregunta mientras arreglo esto. Sí, Miguel. A ver, aprovechamos en ver las consultas que tenemos y te paso también a hacer el anuncio de que estamos ya culminando la primera hora. Ok, entonces vamos a hacer esa pausa de las preguntas. Si es que hay algún tema complementario a esta parte, ¿te parece, Miguel? Sí, Y entramos en el segundo bloque con el tema asociado que lo va a presentar un miembro más del Comité Técnico Nacional. ¿Te parece? Sí. sí, sí, de acuerdo. Ok. Entonces, bueno, a ver, planteamos un par de preguntas que tenemos identificadas. A ver, uno de los participantes nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre un área de cumplimiento y un área de auditoría interna? Ya, el área de cumplimiento es la segunda línea, ¿ok? Como había comentado Aimé, el modelo de las tres líneas nos ayuda a responder esta pregunta. Tú tienes la primera línea, que es la encargada de gestionar gestionar el riesgo directo para el cumplimiento de los objetivos. Tienes la segunda línea, que tiene el rol de especialista, que apoya a la primera la gestión de estos riesgos. Y uno especialista es cumplimiento, porque el área de compliance lo que ayuda a asegurar es que se estén gestionando de manera correcta las leyes y regulaciones que debe cumplir la primera línea para ofrecer sus productos y servicios. El área de auditoría interna lo que va a realizar va a revisar lo que ejecuta el área de compliance y lo que ejecuta la primera línea para el cumplimiento de estas leyes y regulaciones. Compliance, en resumen, lo que tiene que ayudar es asesorar, asegurarse de que cumplan leyes y regulaciones, y el auditor interno no va a formar parte de ese entorno de evaluación inicial, sino va a venir posteriormente a asegurar que ambas funciones hayan ejecutado de manera adecuada sus propias tareas. De acuerdo. Ok. Hay una segunda pregunta. No sé si hay algún comentario más, Aime. No, no. Ok. Tenemos una segunda pregunta. Nos indican lo siguiente. ¿Podrían dar ejemplos de actividades solicitadas por la empresa que no deberían ingresar al mandato de auditoría interna por un tema de independencia? En realidad, todas pueden entrar, ¿ya? Lo que te dice la norma es que si tú como auditor eres responsable de ejecutar una tarea dentro de la primera o la segunda línea, o asesoras a la primera o la segunda línea en ejecutar esas tareas, tú tienes que, para auditarla, tienes que esperar un año entero, 12 meses. Entonces, eso tiene que estar claro cuando el órgano de gobierno o el comité de auditoría te lo apruebe, ¿no? Entonces, puedes ejecutar todas las que quieras, siempre y cuando estas estén notificadas al comité
y tú esperes 12 meses posteriormente para poder brindar aseguramiento. Ahora, si me preguntas, ¿es recomendable? La idea es que no, que estén separadas todas las funciones, ¿no? Pero hay organizaciones que son más pequeñas que otras, que evidentemente puede hacer que el auditor tenga que hacer otras funciones, ¿no? Claro, y eso es lo importante, ¿no? Por eso es que sale también este documento del mandato, que es para que el auditor interno pueda poner en blanco y negro cuáles son todas las responsabilidades que le han sido asignadas. Nosotros hemos encontrado auditores internos que tienen a cargo el área de cumplimiento, auditores internos que tienen a cargo el área de gestión de riesgos. Entonces, lo importante es que se ponga en el documento cuál es su responsabilidad para que luego también dentro del plan, cuando no sean juez y parte, ¿qué quiere decir? Que ellos no se revisen la función que también les ha sido asignada, ¿no? Ok, bien. Eh, Hay otra pregunta en la misma línea de ver este primer bloque. Nos indica, ¿existe la posibilidad de no seguir las NOGAI? Sí, sí, de hecho, el marco internacional para la práctica profesional del auditor interno no es algo obligatorio, va a depender de cada organización que quiera cumplir un marco de buena práctica para el auditor interno. Ahora, si tú estás en un marco regulatorio, por ejemplo, en la SBS, ahí sí es obligatorio, porque la SBS te dice que tú tienes que seguir el reglamento de auditoría interna para la SBS y en su defecto todo lo que no vaya contra ese reglamento tienes que cumplir las normas ISACA y las normas del Instituto de Auditores Internos. Entonces va a depender del mercado en el cual te encuentres, si es que las normas de ese mercado te obligan a las NOGAI, y si no te obligan, ver qué otra práctica para ti, para tu negocio y para tu gestión de riesgos es mejor aplicar o no, ¿no? Claro, y ahí complementando lo que dice Miguel, es importante que el auditor interno que lleva esa función en la compañía tenga bien estipulado también lo que pone en su estatuto. Normalmente el auditor interno plantea o tiene el estatuto formalizado y en el estatuto siempre hace mención a que hace el trabajo de acuerdo al marco para la práctica profesional. Entonces, ¿qué es lo que esto hace? Es dar cierta seguridad de que tienes un área de auditoría interna que sigue unos lineamientos. Lo que trata de hacer esta norma es homogenizar o homologar el trabajo que realizan los auditores internos para poder asegurar que esta función se viene ejecutando de una manera correcta. Entonces es más fácil demostrar ante alguna inspección, ante algún tipo de repente de posible sanción, el saber que tú has aplicado la debida diligencia. Es decir, que tienes un comité conformado que se ha asegurado que su área de auditoría interna aplica unas prácticas que son conocidas y que son aplicadas a nivel mundial para poder dar cierta seguridad de que el trabajo se viene ejecutando de manera correcta, ¿no? Como dice, los únicos que ahorita están obligados a complementar su revisión con el reglamento que ya ha sido emitido con estas normas globales es todas las empresas que están regidas bajo SBS, ¿no? De acuerdo, sí, ese es un tema muy importante que a veces surge en la duda del ejercicio de la profesión y hay que tenerlo claro, ¿no? Los sectores regulados efectivamente tienen una aplicación obligatoria por su propio mandato, vamos a llamarlo así, ¿no? Y lo otro es un reto, es una acción voluntaria, ¿no? Que tendrían que hacerlo para elevar ese estándar, ¿no? De la labor de auditoría. Y una última pregunta, nos dicen, ¿qué riesgos se pueden asumir si solo realizamos una auditoría de cumplimiento basado en una normativa de control y no en base a un planeamiento integral a toda la entidad? ¿La SMB, complementa la misma pregunta, la SMB obliga a alguna práctica específica? Creo que se puede Ya, responder. sí, a ver, sí nos ha tocado, por ejemplo, voy a regresar al ejemplo de la SBS, ¿ya? El reglamento de la SBS establece que las compañías necesitan la aprobación de este ente regulador para hacer un plan de auditoría basado en riesgos. Y si no tiene esta aprobación, únicamente se tiene que abocar a asegurar las directrices que la SBS ha mandado, ¿ok? Entonces, únicamente es un auditor de compliance. ¿De acuerdo? Entonces, sí, o sea, va a depender de dónde estés parado nuevamente para ser suficiente que solo hagas compliance. Ahora, si tú me dices que es lo mejor, yo te digo que no.
no es lo mejor, porque sin duda hay otros riesgos más significativos que tendrían un impacto mayor que solamente riesgos de cumplimiento, ¿no? Que tienen que ver con riesgos del plan estratégico per se, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer es hacer tu evaluación de riesgos bien, asegurarte de tener bien mapeado todos tus riesgos y en función de esos, si tienes un mandato regulatorio, primero cumplir con el mandato regulatorio y si te sobran recursos, abocarlos a esos riesgos significativos que has identificado, ¿no? Y bueno, la última pregunta y vamos a dar por finalizar esta primera parte. Igual hay una continuación, ¿ya? Nos indican lo siguiente. ¿Qué recomendaciones nos pueden ofrecer para quienes decidimos tercerizar la gestión de auditoría interna en una entidad? Ok, primero que si tú vas a tercerizar ciertas actividades de auditoría interna, como gerente de auditoría, tú eres responsable de la función. Es decir, que lo tercerices no te quita la responsabilidad que el equipo tercero haga de manera independiente todo el trabajo y solamente vaya al comité y presente. No. O sea, tú tienes que asegurarte que este tercero que estés contratando esté ejecutando las actividades acorde a tu propia metodología como área de auditoría interna, ¿no? Lo segundo es que tienes que asegurarte para poder contratar a este tercero que tenga las competencias, especialidades y tecnologías necesarias para ejecutar el trabajo, ¿no? Y lo tercero que te recomienda la norma es que te asegures que sea objetivo e independiente, ¿no? Porque hay veces que cuando contratas a un tercero, este tercero también brinda otros servicios que podrían ser incompatibles para la ejecución o el ejercicio del auditor interno. Entonces, esas son las tres recomendaciones grandes que yo daría. No sé si hay alguna quisieras Sí, complementar. no, solamente aclarar desde qué perspectiva se ve, ¿no? Si tú lo ves, por ejemplo, desde la perspectiva de que eres un gerente financiero o eres parte de la dirección y decides tercerizar esta función, tú tienes las opciones de tercerizar un outsourcing, que es completamente tercerizas toda la función de auditoría interna, quiere decir que este tercero tiene la responsabilidad de cumplir con todas estas normas, de tener esta objetividad, de tener toda la capacidad de presentar todos estos resultados ante el consejo, ante el comité de auditoría, lo que aplique, o si es que tienes a una persona como parte de la compañía que ejerce la función de auditoría interna, la gerencia o como aplique, y hace un co-sourcing de auditoría interna. ¿Qué quiere decir? Tercerizo parte del trabajo, pero quiere decir que igual esta persona sigue siendo responsable de toda esta función y de dar los resultados ante el consejo, ¿no? En cualquiera de estas dos opciones que te da, que se permite hacer, lo que siempre tienen que asegurarse es de que la contratación siempre tiene que ser para que tengan un buen know-how del trabajo, te traigan tecnología. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa en las compañías, que a veces no tienen el expertise, no tienen la tecnología y la inversión que se requiere para crear este tipo de trabajo con el nivel de rigurosidad y de innovación que se requiere, es más barato contratar a un tercero, ¿no? Entonces, por eso lo hacen, porque vienen con mayor conocimiento, porque vienen con más tecnología y complementan un poco todo lo que se requiere para cumplir una función de manera adecuada, ¿no? Perfecto, claro que sí. Bien, entonces, conforme a la programación que tenemos, hemos desarrollado esta primera parte de las cuatro conferencias que estamos desarrollando en el marco de la concientización de la auditoría interna. Eh, Vamos a dar uso de la palabra a un miembro del Comité Técnico de Auditoría. eh, que dará un preámbulo a lo que también involucra hablar en este tema, que es una continuidad. Y nos van a seguir acompañando también Miguel y Aimé, ¿cierto? Entonces, el colega Wilber Choice, por favor, si es que ya está habilitado para que pueda dar un preámbulo y continuamos con ese enfoque que va a enfatizar a continuación. A ver, si está con el colega Wilber, por favor. A ver si se le ha habilitado Marisabel. Sí. A ver, vamos a ver, porque él sí está conectado en el Zoom, pero no lo veo en la parte de panelistas. Ahora sí.
Sí, recordarles, yo hasta aquí los acompaño. Recordarles a todos que igual hay que plantear eh, las preguntas por el chat y se va a hacer también al finalizar. Entonces, las mismas indicaciones lo va a hacer el colega Wilber, así que doy pase a Marisabel para la presentación correspondiente y seguimos en comunicación. Buenas tardes. ¿Sí me Buenas escuchan? tardes. Sí, sí, señor Wilber. Bueno, Muy buenas tardes a todos. Hoy teniendo la oportunidad de abordar un tema de gran relevancia para el fortalecimiento del control institucional y la mejora continua en el sector público, la aplicación de las normas generales de auditoría interna, NOGAI, en el contexto de los nuevos retos que enfrenta la auditoría interna del sector público. Como sabemos, la NOGAI, por la Contraloría General de la República, establece un marco normativo y técnico que rige las actuaciones del Sistema Nacional de Control, con el fin de asegurar auditorías internas efectivas, objetivas y orientadas a resultados. Sin embargo, en algunos de los años, el entorno del sector público ha cambiado significativamente. Han surgido nuevos desafíos como el fortalecimiento del control concurrente, la necesidad de incorporar herramientas digitales, el mayor escrutinio ciudadano, la gestión por resultados y el enfoque preventivo en la fiscalización. Frente a esto, aplicamos la efectiva y oportuna de las NOGAI. Se convierte no solo en un requerimiento técnico, sino en una respuesta estratégica para garantizar transparencia, eficiencia y valor público desde la función de auditoría interna. Bueno, a continuación, nuestro expositor, Amy, aquí en Cajamarca casi no tenemos esos nombres. Amy y Miguel Ahí me Mesa dice, no te van preocupes. a, van a continuar con el desarrollo de la ponencia de Nogai y los dejo, estimados Perfecto. colegas. Gracias, Wilber. Sí, creo que es importante porque, a ver, todas estas normas globales, que es lo que venimos hablando, son normas globales que aplican tanto al sector privado como al sector público. Solo que hay algunos acápites específicos que hacen como que más relevantes los temas para el sector público. Entonces, por eso habíamos traído un poco el tema completo. Vamos a terminar un poco con las brechas para que se entienda, porque esto va a aplicar también al sector público, solo que hay ciertas especificaciones con las que vamos a terminar para enfocarnos más en lo que es el sector público, pero vamos a continuar con la presentación de las brechas, porque todo el tema es normas globales de auditoría interna, ¿no? Entonces, esto vamos a hacerlo como lo teníamos contemplado con Miguel en un solo tema, vamos a hablar, a pasar rápido, pero que es necesario también para la aplicación del sector público, ¿no? Dale, Sí, Miguel. como comentó Aimé, hay una sección específica en las nuevas normas de auditoría interna que habla del auditor del sector público, ¿no? Pero se basa en las normas globales. Entonces, si no las entendemos inicialmente, no vamos a saber qué tenemos que aplicar como auditores del sector público y cómo estas se combinan con la ley general de Contraloría que acaban de comentar, ¿no? Entonces es importante que todos conozcamos bien a qué primero tenemos que aplicar como ley peruana y finalmente qué es lo que tenemos que aplicar como normas globales de auditoría que tienen que ser complementarias a la ley peruana, ¿ok? Entonces, como les había comentado, estábamos hablando del plan de auditoría y qué cosas debería incluir, ¿no? Y uno tiene que ver con los recursos de auditoría interna y que tenemos que presentarlos cuando presentemos, valga la redundancia, al comité de auditoría nuestro plan de auditoría. Ya. Entonces, los recursos financieros tienen que incluir el presupuesto tanto de la estrategia de auditoría, el mandato, el plan, las capacitaciones, adquisición de nuevas tecnologías y dotación de personal. Son los 6 conceptos que tienes que llevar hacia el comité de auditoría para decirle, oye, en todo esto tengo que gastar, ¿no? En recursos humanos, tienes que asegurarte que los recursos son suficientes y apropiados, hacer evaluaciones de desempeño y fomentar el desarrollo. Y finalmente, en recursos tecnológicos, lo que te hablan las normas es que tienes que incorporar las nuevas tecnologías que existen en el mercado. Ahora, esta práctica no es obligatoria, es decir, te dicen, oye, tú deberías
aplicar nuevas tecnologías, pero si no tienes dinero para aplicarlas, porque la idea es que estas normas sean globales para todo tipo de organización y no todas las organizaciones tienen dinero para poder invertir, te dicen al menos evalúalo. Al menos evalúa las tecnologías que tú necesitarías y preséntalas al comité y dile al comité, yo necesito esto, ¿no? Para que el comité evalúe si te da el dinero necesario para poder invertir, ¿no? O si él decide no hacerlo, finalmente ya es decisión del comité que tiene la responsabilidad por velar por el sistema de control interno. Es decir, si algo ocurre en algún momento por falta de tecnología, finalmente la responsabilidad es de ellos porque no te dieron el suficiente dinero para poder invertir en la misma, ¿no? Luego lo que yo les estaba comentando, la medición de desempeño tiene que ver con los criterios, ¿no? Y los criterios y las métricas que se tienen que incluir como parte de los KPIs. Y el otro punto tiene que ver con coordinación y confianza. Y esto también es un punto importante que tiene un cambio sustancial en función a las normas anteriores. Y es lo que yo les decía, que tiene que ver con asegurar que en el plan de auditoría esté incluyendo cuando confío en el trabajo de terceros. ¿Y qué tiene que ver esto? En la norma anterior, esta práctica era sugerida. Ahora, en las nuevas normas, esta práctica es obligatoria. ¿Y qué es lo que te dice? Lo que te dice es que tú tienes como auditor interno mapear los proveedores internos que realizan aseguramientos sobre riesgos y los proveedores externos que también realizan esa misma función. Por ejemplo, estábamos hablando sobre el área de compliance, ¿no? Una de las preguntas fue sobre el área de compliance. Entonces, este gerente de cumplimiento realiza actividades de aseguramiento sobre riesgo de cumplimiento, ¿no? Entonces, tú como auditor interno tienes que ver qué riesgos él tiene en su propio programa de revisión y cuáles son los que está brindando aseguramiento al día de hoy. Eso se le llamaría proveedor interno de aseguramiento. Ahora, puede venir una empresa, que por ejemplo es la ISO, que había comentado Aime al inicio de su exposición, y decir, oye, yo tengo un proveedor externo ISO que viene a revisar el programa de calidad, ¿no? Entonces tengo un proveedor externo de aseguramiento que me valida los riesgos de calidad. Entonces ahí yo ya hice el mapping de dos proveedores que me validan o me aseguran riesgos distintos. La idea es que tú hagas un mapping de la totalidad de riesgos y la totalidad de proveedores, tanto internos como externos, para asegurarte finalmente de si existe duplicidad de esfuerzos, es decir, auditoría interna y proveedores revisan el mismo riesgo o hay riesgos que no están siendo revisados por nadie, ¿no? Esa es el primer objetivo. Y el segundo objetivo tiene que ver con ahorrar recursos de auditoría interna, porque si ya hay alguien que viene asegurando estos riesgos que acabamos de conversar, ¿por qué auditoría interna debería volver a entrar? Si es que estos proveedores tienen la idoneidad necesaria para hacer las revisiones y yo poder confiar en ellos. Entonces, el segundo objetivo tiene que ver con confiar en el trabajo de otros para yo poder ahorrar recursos y destinar esos recursos hacia otros riesgos necesarios de revisión. ¿Ok? Entonces, eso es un poco el mapping que yo les acabo de comentar y esto es cómo es que se ejemplificaría un mapa de aseguramiento en función al tipo de aseguramiento que brindan dentro de la organización y cuáles son los factores de confianza que yo necesito tener y cómo es que esto finalmente se ejemplificaría en una matriz, ¿no? Ahora, entrando a la comunicación eficaz y mejora de calidad, en mejorar la calidad tiene que haber una metodología específica para las evaluaciones internas, ¿no? El auditor tiene que colocar un programa de aseguramiento para la mejora de calidad y este programa tiene que tener evaluaciones internas y evaluaciones externas. Tiene que evaluarse el desempeño de la función de auditoría estableciendo métricas y finalmente se tiene que establecer metodologías para supervisión del trabajo del auditor, ¿ok? Y las metodologías es un poco lo que te menciona la norma 9.3, que el auditor interno tiene que formalizar todas las metodologías, políticas y procedimientos que tiene en el área en un documento. Pueden ser varios documentos o uno solo, pero la idea es que todos estos estén formalizados. Antes no existía esa obligatoriedad.
Entrando a planificar eficazmente los trabajos, tiene que ver con que los trabajos tienen que hacerse con un análisis de riesgos teniendo en cuenta el impacto y la probabilidad, ¿no? Que está relacionado con recopilar información que nos asegure de que la metodología de gestión de riesgos está utilizando esos dos factores que son importantes. Antes no te los mencionaba, ahora te dice específicamente que sí o sí tienes que hacer con estos factores de impacto y probabilidad. Y adicionalmente tienes que colocar los criterios medibles que vas a utilizar como auditor interno para el ejercicio de tus funciones. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy revisando la gestión de precios de del revenue del canal e-commerce, ¿no? Yo tengo que validar el precio específico de un producto que se vende en el e-commerce. Y de acuerdo a las políticas y procedimientos del canal e-commerce, el margen es de 10% para un producto X. Entonces, mi criterio medible va a ser el 10% que se encuentra descrito en esta política y procedimiento. La idea es que el auditor deje de utilizar criterios subjetivos y sean criterios totalmente objetivos definidos por la gerencia. Adicionalmente a eso, en la ejecución de los trabajos, se tiene que formalizar ya una metodología para calificar observaciones y se tiene que formalizar una metodología para la conclusión de los informes. ¿Ok? Y bueno, este es un poco los ejemplos de los criterios medibles. Esta es la clasificación de observaciones como ejemplo, ¿no? Que la idea es que sea también en base a impacto y probabilidad y a cualquier otro factor adicional que tú consideres, pero la idea es que estos ratings, que se le llama, o calificación, tengan una metodología detrás. ¿Para qué? Para que cuando tú definas tus propios hallazgos, estos hallazgos no puedan ser cuestionados sin un fundamento que no esté asociado a la política y procedimiento que haya definido el área de auditoría interna, ¿no? Porque finalmente esta política y procedimiento o esta metodología va a ser aprobada por el comité, y el comité es el ente regulador de todo el sistema de control interno. Entonces, que una gerencia vaya en contra de la metodología aprobada por un órgano de gobierno ya es más difícil. Entonces, es la idea que esté formalizado y aprobado por ellos. Y también con la metodología para la conclusión de los trabajos. La idea es que también existe una metodología para definir, en función a la totalidad de observaciones identificadas en un informe de auditoría, puedas concluir la conclusión final, valga la redundancia, en un informe, ¿no? Y te da como ejemplos la nueva norma, que pueden ser 4 conceptos, ¿no? Satisfactorio, parcialmente satisfactorio, necesita mejora, o no satisfactorio. Pero la idea aquí es, para que se lleven como mensaje, es que la norma lo que busca es que formalices estos cuestionamientos y estas políticas y esta manera estándar de calificar tu propio trabajo, para que finalmente esta formalización sea aprobada por el comité y que las gerencias o tus partes interesadas, las cuales tú realizas las auditorías, ya sepan cómo los vas a medir. Y el último principio, que tiene que ver con comunicación y conclusiones del trabajo, el principal cambio que quiero que se lleven acá también como auditores internos es que todas las conclusiones finales, es decir, nuestros informes, tienen que incluir una declaración de cumplimiento de las normas, de las nuevas normas, ¿ok? Y si tú no cumples una de las normas o que están distribuidas en los 15 principios, tú tienes que poner qué norma no has cumplido y por qué no la has cumplido y cuál es el detalle de esa no conformidad. Es decir, nosotros mismos nos auditamos y decimos, oye, cuando hice este informe no cumplí con esto y te digo por qué no lo cumplí. Y sería complicado, por ejemplo, si yo hice un trabajo de ciberseguridad y no tenía la competencia para hacer un trabajo de ciberseguridad dentro de mi personal de auditoría interna. Entonces tengo que declarar que no cumplí con la norma de competencia porque no tenía un especialista de ciberseguridad. ¿Y eso qué cosa está denotando? Que el que va a leer el informe va a decir, oye, ¿cómo es que no cumpliste con esto que es tan importante para emitir un informe bajo ese temario? Entonces, la idea es que justamente nosotros como auditores internos, cuando emitamos nuestros informes, nos aseguremos realmente de haber cumplido con todos los estándares y principios que nos piden las normas, porque con eso estamos asegurando al lector o a los stakeholders de auditoría interna que se ha hecho con la calidad esperada o la calidad que ellos esperan.
¿no? Como órganos de gobierno. Y ya entrando al sector público, ¿no? Que justamente la idea es poder entrar un poquito al detalle, qué es lo que nos dice las nuevas normas sobre el sector público y cómo éstas se complementan con la ley de la Contraloría, ¿ok? Entonces, yo lo que he querido traer es el modelo de las tres líneas, ¿ok? El modelo de las tres líneas es un claro ejemplo de cómo es que funciona la ley del Estado o la ley 27785, ¿no? Y sus diferentes artículos, ¿ok? Tú tienes un Estado y un gobierno central, ¿no? Que finalmente también puede ser auditado por auditoría interna o Contraloría, que este es como si fuese el órgano de gobierno, ¿no? O tienes distintos órganos de gobierno que va a depender de cada entidad del Estado. Pero debajo del gobierno central tienes diferentes entidades, ¿no? Que van a tener áreas. Y estas áreas, de acuerdo a la ley de la Contraloría y de Control Interno del Estado, en el artículo 7 te menciona que debe existir un área de control interno, que debería ser la segunda línea, ¿no? Que va a monitorear y va a ayudar a que las gerencias de primera línea de las entidades del Estado ejecuten sus objetivos de la entidad como tal. En el artículo 17 de Contraloría te menciona que debería existir un área de auditoría interna dentro de cada entidad del Estado, ¿ok? Que debe asegurar y que debe velar por el cumplimiento normativo de la ley orgánica. Y luego viene Contraloría, que es un agente externo del Estado, que también puede hacer las funciones de revisión, ¿no? Que de hecho las hace. Pero la idea es que esta Contraloría define al auditor interno de cada entidad del Estado. Entonces, la idea aquí es, el rol o la ley te dice que finalmente el auditor interno tiene o su dirección o a quien reporta directamente, tanto funcional como administrativamente, no es al órgano de gobierno de la entidad del Estado o del gobierno central, sino le reporta directamente a la Contraloría. Y esto es un cambio sustancial en función a las normas globales de auditoría interna y a la ley del Estado, la ley orgánica, ¿no? En su artículo 8. ¿Ok? Entonces, esto es un diferenciador principal entre la ley y la norma. ¿Y por qué es que he querido traerlo esto como ejemplo? Porque las normas globales de auditoría interna te hablan de que si tú tienes en tu jurisdicción leyes y regulaciones que te establecen algo distinto a las normas globales, tú tienes que hacerle caso a la ley y regulación. ¿Ok? Esto es principio de las nuevas normas. Oye, si hay algo que dice la ley que yo te digo que hagas distinto, tú hazle caso a la ley. No sigas mi norma. Porque finalmente la ley está por encima de las normas globales. Recuerden que las leyes son de cumplimiento obligatorio. Las normas globales no lo son. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que te dice el objeto de la ley 27785? Te dice que el auditor interno y la Contraloría lo que buscan es prevenir y verificar la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de recursos del Estado, ¿ok? En cumplimiento de las metas y resultados obtenidos y buscando el mejoramiento de sus actividades y servicios de beneficio de la nación. Si se dan cuenta, es exactamente igual a la visión de las normas globales que vimos en el principio 1 o en el dominio 1, es exactamente igual, dicho en otras palabras, ¿no? Porque lo que está buscando es que sean eficientes, que yo brinde aseguramiento, ¿no? Que ellos estén cumpliendo sus metas y resultados y que yo como auditor esté ayudando al mejoramiento de las actividades y servicios en beneficio de la nación en este caso, pero en el sector privado es en beneficio de la organización. Entonces, es dicho de otras palabras, ¿no? Ahora, el único cambio que sí nos menciona esta ley es asesoramiento. Solo dice prevenir y verificar, no habla de asesorar. Entonces, el cambio sustancial que hay aquí es que los auditores internos dentro de la ley 27785 y de la Contraloría no hacen o no brindan asesoramiento, solo brindan aseguramiento. ¿Ok? Ahora, te dice como concepto que el control gubernamental es la supervisión, vigilancia y verificación del grado de eficacia, eficiencia y transparencia
y economía en el uso y destino de los recursos, ¿no? Más o menos similar al objetivo de la ley, en cumplimiento de las normas legales, y lineamientos de políticas y planes de acción. Es decir, lo que te está diciendo aquí es, oye, yo voy a verificar que cumpla sus objetivos con eficacia, transparencia y economía de uso, ¿no? ¿En función a qué? A las normas del Estado y a las políticas y procedimientos que tú como norma de Estado has definido. E inclusive yo te estoy diciendo que tienes que definir planes de acción cada vez que yo encuentro observaciones, ¿no? ¿Para qué? Para el mejoramiento del sistema de control interno, tanto interno como externo, porque interno tiene que ver con auditoría interna, tiene que ver con control interno y tiene que ver con las áreas de gestión del Estado, y externo tiene que ver con la Contraloría, porque la Contraloría se considera un agente externo al sistema de control interno como tal. ¿Ok? Entonces, entrando en las NOGAI, ¿qué se refiere? ¿No? ¿O a qué es lo que busca las NOGAI cuando habla del sector público? Te dice que las normas y su cumplimiento pueden verse afectados por cada jurisdicción, estructura de gobierno, la organización y la manera de asignación presupuestal de cada entidad gubernamental. ¿Por qué? Porque cada estado funciona distinto, cada gobierno funciona distinto, inclusive cada entidad dentro de un estado también puede funcionar de manera distinta dependiendo de sus propias directrices y sus propias leyes. Entonces, la idea es que estas normas sean aplicables para todo el mundo. Entonces, lo que está buscando aquí la sección de sector público es que se adecue lo que se puede adecuar, ¿no? No me dejes de lado las normas globales de auditoría, sino adecúa lo que está, lo que no contravenga tu ley, ¿ok? Eso es lo que te dice. Y te habla específicamente de los focos, a qué se concentran las normas del sector público. Asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones, identificar oportunidades de mejora para la eficacia y eficiencia de la economía de los procesos, determinar los recursos públicos que deben salvaguardar y finalmente evaluar el desempeño de la organización que se encuentra alineado. Y aparte de eso, las normas globales también mencionan que normalmente, ¿no? Normalmente existen tres conceptos que podrían diferirse entre lo que yo digo como norma y lo que puede haber establecido el estado donde tú te desempeñas, ¿no? Que están relacionados a leyes y regulaciones, estructuras de gobierno y organización y temas presupuestales, ¿no? Entonces, en leyes y regulaciones, ¿qué es lo que te dice? Al igual que lo que mencionamos en las normas globales al inicio, en los principios, en las normas iniciales que tienen que ver con el dominio 2 y 3, te dice que tú tienes que conocer las leyes y regulaciones que afecten tu capacidad para encontrarte en conformidad con las normas, ¿ok? Entonces, tú como auditor del sector público, lo primero que tienes que hacer es leer tus leyes y regulaciones y leer tus normas. Y ver, según la ley, qué cosa no puedes aplicar de las normas. Y en función a esa no aplicación, le tienes que decir a tu ente, a tu órgano de gobierno, oye, por la ley yo no puedo aplicar A, B, C, D. Y tienes que declararlo al órgano de gobierno. En este caso, según la ley orgánica de la Contraloría, el auditor interno del sector público tiene que decirle a la Contraloría, no puedo aplicar de las normas globales X, Y, Z en función a la ley que yo tengo de la Contraloría y también por las políticas y procedimientos o regulaciones de la entidad del Estado en el cual yo me estoy desempeñando. ¿Ok? Y algunas situaciones que podrían afectar, que tienen que ver con el mandato y el estatuto, porque de repente la Contraloría quiere que se haga X, pero la entidad del Estado me dice que no lo puede hacer, entonces el mandato o el estatuto se va a ver golpeado, ¿no? Por decirlo coloquialmente. Adicionalmente a eso, pueden haber ya descritos en ciertas entidades del Estado qué es lo que tiene que hacer el auditor interno. Entonces, el mandato y el estatuto definitivamente ya está descrito como responsabilidad. Otras cosas es que podrían verse afectadas las metodologías y los tipos de documentos requeridos, porque finalmente la ley orgánica ya puede indicar qué metodologías y tipos de documentos se tienen que establecer. Inclusive hay ciertas entidades del Estado que ya establecen cuáles son las metodologías que va a seguir el auditor interno, ¿no?
Inclusive la Contraloría ya tiene también políticas y procedimientos para sus propias metodologías. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer el comparativo para ver que no vas a cumplir. Y lo que menciona también es el modo de presentación de resultados de auditoría interna, ¿no? Porque de repente lo que te dicen las normas globales que lo tienes que hacer en función a gestión de riesgos, de probabilidad de impacto, pero las metodologías del Estado pueden tener metodologías, valga la redundancia, distintas, ¿no? Entonces, la idea es que tú puedas, como les acabo de comentar, hacer ese comparativo en función a la ley y regulación. ¿Qué es lo que podría cambiar en estructuras de gobierno y organización, ¿no? En función al Estado, porque el Estado es grande, el Estado es bastante grande, y tienes diferentes entidades dentro de un gobierno, y no solamente hablo de gobierno peruano, sino en los gobiernos en general. Estas entidades lo que mencionan es que pueden existir múltiples niveles de gobierno, ¿no? Y estas múltiples niveles de gobierno pueden generar que el área de auditoría interna esté dentro de una organización o esté fuera, ¿no? En el caso de la Contraloría, ¿no? La Contraloría, por ejemplo, está fuera de la entidad del Estado porque es una entidad totalmente independiente, pero mete mete no es la palabra correcta, designa al auditor interno de cada entidad del Estado. Entonces, de alguna manera, la Contraloría sí tiene una suerte de entrada a las entidades del Estado, ¿no? Pero lo que te dice la norma es que dependiendo de estos niveles de organización y las múltiples funcionalidades que puede tener cada entidad, puede existir diferentes formas de cómo el auditor interno está designado dentro de la estructura del gobierno de la organización. Y es importante conocer qué es lo que te dice la ley y cómo estás situado tú como auditor interno. Porque dependiendo de dónde estás en el organigrama y la estructura de gobierno de la organización, es que qué directrices o qué normas o qué metodologías o qué políticas de las normas globales de auditoría no vas a poder cumplir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que te dice aquí es que el órgano de gobierno de una entidad estatal, o por ejemplo, en las normas globales de auditoría interna te dice que el comité de auditoría tiene que establecer el cese del auditor, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a una entidad del Estado, en función a la ley peruana, el cese del DAI no depende del órgano de gobierno de la entidad del Estado, depende de la Contraloría. Entonces, aquí está cambiando o está contrayendo o contraviniendo, perdón, es la palabra correcta, contra las normas. Entonces, ahí es nuevamente, oye, hacer un comparativo en función a la estructura de gobierno, organización en la que estoy, para saber qué cosas o qué normas no voy a poder cumplir. Y nuevamente alertar a la entidad o al órgano de gobierno a la cual yo me tengo que dirigir, ¿no? Que en este caso la ley peruana, como les he comentado, tiene que ver con la Contraloría. ¿Ok? Ahora, también existen en algunas organizaciones es que el auditor interno es designado por voto, ¿no? Entonces, acá lo que ellos te dicen es, oye, aquí no va a haber órgano de gobierno a la cual el auditor interno tenga que seguir las instrucciones, porque finalmente ha sido elegido a voto, ¿no? Entonces, va a depender un poco de cuál es tu estructura, como les acabo de comentar, de gobierno, de organización, para saber dónde estás parado, eso es importante, en qué situación estás parado como auditor del sector público y qué cosa vas a poder cumplir, ¿no? Y que acá te dan unos ejemplos de situaciones que podrían afectar, es la función que está separada de otras partes de la organización, el posicionamiento del auditor interno si está en el nivel más alto o el nivel más bajo de la organización, y si es que el DAI es elegido a voto y no depende de ningún órgano de gobierno de supervisión, que en este caso en la ley peruana no es así, ¿no? Y finalmente, tiene que ver con el tema presupuestal. Perdón, tiene que ver con el tema presupuestal. Y tiene que ver que te dice que las normas globales de auditoría interna te dicen que el DAI tiene que velar por tener un presupuesto adecuado, ¿no? ¿Para qué? Para poder ejecutar su plan estratégico y su plan de auditoría y también el mandato, ¿no? ¿Se acuerdan de los 5 puntos que yo les comenté que necesitas tener para asegurar el cumplimiento de tus propias funciones? Pero aquí va a depender
no solamente del DAI, sino va a depender del presupuesto del Estado, ¿no? Y del presupuesto quizás de la Contraloría y del presupuesto de la entidad del Estado donde estás desarrollándote. Entonces, de alguna manera, va a depender qué tantas restricciones tienes como auditor del sector público para poder pedir mayor presupuesto, mayor recurso para ejercer tus funciones y hasta qué punto te alcanza el dinero designado para poder ejecutar o poder asegurarte de no solamente velar por el cumplimiento de las leyes y regulaciones, o también velar por otros riesgos que tienen que ver con otros riesgos significativos, ¿no? Que finalmente la ley orgánica de la Contraloría te dice. O sea, yo como auditor interno del sector público busco el mejoramiento de la eficiencia y el uso de los recursos. Entonces, para yo asegurarme del mejoramiento y el mejoramiento y eficiencia y uso correcto de los recursos, no solamente me puedo basar en cumplimiento, tengo que basarme en otros tipos de riesgos para realmente ayudar al mejoramiento, porque si solamente paso en cumplimiento, solo es papel versus papel, ¿no? Y no necesariamente eso va a ayudar a mejorar a la entidad gubernamental, ¿no? Y bueno, como les acabo de comentar, a veces los presupuestos también están designados por ley, ¿no? Entonces es complicado también mover ese tema presupuestal, ¿no? Y cómo es que esto podría afectar, ¿no? Podría afectar la estructura de clasificación de puestos, no podría ser acuerdos laborales, no podría ser definición de perfiles, tengo que hacer un direccionamiento relacionado con tecnologías de información, porque a veces tengo que utilizar la tecnología que ya existe en la entidad gubernamental y yo como auditor no tengo decisión o poder de decisión para poder cambiarla, ¿no? Inclusive, como yo les acabo de comentar, los presupuestos son tan cortos que no puedo hacer evaluaciones externas de calidad, que es uno de los requisitos indispensables para tener una función de auditoría interna correcta. Entonces, este es un punto importante que ustedes también tienen que evaluar dónde están parados y qué tanto manejo, qué tanta muñeca tienen para poder asegurarse de que los recursos son suficientes para la ejecución de sus propias actividades como auditores del sector público. Y bueno, las principales reflexiones, ¿no? O antes de eso, no sé si quisieran pasar a preguntas antes de entrar a las principales reflexiones y conclusiones. Sí, gracias por la claridad y valiosa exposición. Este, es evidente que la auditoría interna en el sector público ya no puede limitarse a la revisión posterior de actos administrativos. El rol del auditor ha evolucionado hacia un agente preventivo, estratégico y asesor, que debe actuar con independencia técnica, pero también con visión de servicio público. El alineamiento con las NOGAI no solo implica cumplimiento normativo, sino una verdadera transformación en la forma de planificar, ejecutar y comunicar los resultados de los servicios de auditoría. Y sí, tenemos unas preguntas con respecto a la adaptabilidad normativa, ¿no? En el Perú, bueno, como lo debe ser en otros países, recientemente ha cambiado la ley general de contrataciones públicas, ¿no? Con la ley 32069. Hay una pregunta aquí. ¿Cree usted que las NOGAI deben actualizarse para reflejar los nuevos escenarios y riesgos del sector público? ¿Hay alguna norma en particular que considere prioritaria para una revisión? O sea, las normas globales ya están actualizadas y incluyen al sector público como parte de unas aristas importantes dentro de la gestión. Entonces, si bien es cierto, el Instituto de Auditores Internos no ha querido entrar al detalle del sector público. ¿Por qué? Porque tendría que entrar al detalle de los 200 y tantos países que hay a nivel mundial, ¿no? Y no podría darse abasto a esto. Lo que ha buscado es que en función a la evaluación global del área de auditoría interna y en función también, valga la redundancia, de tus propios requerimientos de leyes y regulaciones, no dejes de cumplir con las normas, siempre y cuando estas leyes no contravengan contra tus propias normas, ¿ok? Eso es lo que está buscando, es decir, oye, estas normas también te sirven a ti, auditor del sector público, pero ojo,
Si hay alguna ley que va contra esta, aplican tu ley. Eso es lo que está buscando las normas. Y no recuerdo la siguiente pregunta. Habían Ahorita, a ver, dos. bueno, acá del chat Zoom dice Enrique Salazar Warner. Buenas tardes. ¿Podrían dar ejemplos de actividades solicitadas por la empresa que no deberían ingresar al mandato de auditoría interna por un tema de independencia? Creo Así, que ese ya le respondemos. creo que esa fue la pregunta anterior cuando la hizo William. Acá hay otra también del Zoom. Estimado profesor, su comentario de la SOA en las auditorías externas en las entidades del Estado. Ya. Su comentario. Sí, o sea, no entiendo muy bien el concepto de las SOAS, pero si es que se refiere a los CUAS, lo que se refiere es que, o a los ECUAS, lo que se refiere es que, a ver, eh, va a depender del presupuesto estatal que tú tengas como auditor interno para ejecutar una evaluación de calidad externa, ¿ok? Yo puedo como auditor interno también contratar a un tercero siendo Estado, también, por proveedores de contrataciones del Estado, si es que yo quiero tercerizar una actividad de auditoría interna, ¿no? Entonces, eh, no hay ningún inconveniente relacionado a eso. Ah, ya, se refiere a sociedades de auditorías externas, ya. Sí. Ya, eso, o sea, eso está totalmente separado. Nosotros somos auditores internos. Las auditorías externas tienen que ver con auditorías de estados financieros que pasan por otro reglamento o otro marco internacional, ¿no? Que tiene que ver con las normas internacionales del auditor interno, que tienen que cumplir y que tienen que ser aplicables según las normas contables del Estado, ¿no? Pero eso pasa por otro canal, no tiene que ver con la auditoría interna. Ya, en lo que refiere a la capacitación del talento del auditor, ¿no? En su experiencia que ustedes tienen, ¿qué brechas de competencias técnicas o blandas detectan los auditores internos públicos para la aplicación efectiva de las NOGAE? Yo creo que la principal brecha, y no solamente del sector público, sino que tiene que ver con el sector privado también, es la brecha tecnológica. Y no solamente tiene que ver con ciertos sectores, sino creo que la brecha tecnológica a nivel Perú, ¿no? O sea, nosotros estamos atrasados en la inversión de tecnología, ¿no? No solamente para auditoría interna, sino en los mercados, que recién, por ejemplo, estamos hablando de inteligencia artificial, pero inteligencia artificial existe hace 10 años a nivel global, ¿no? Entonces, estamos con una brecha significativa en el uso de tecnología y justamente la implementación de esta tecnología en nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, y el sector público aún más, ¿no? Y lo que tenemos que hacernos como auditores o profesionales de auditoría interna es capacitarnos para el uso de estas tecnologías y sobre todo capacitarnos para poder auditar estas tecnologías, porque si no, lo que va a pasar es que vamos a quedar como profesionales obsoletos, ¿no? Porque la tecnología va a seguir avanzando y nosotros nos vamos a quedar atrás. Claro, y ahí, Wilber, varios pensarán, ¿no? A veces uno va avanzando al ritmo en el que va avanzando también la compañía, ¿no? Y decimos, si dentro de la compañía es bastante obsoleto el tema de tecnología, entonces algunos piensan que no es tan necesario el auditor interno esté preparado para eso, pero a veces sí. ¿Por qué? Porque el auditor interno, como se dice, lo que se está buscando hoy es cambiar ese chip de, oye, él no es el policía, es el socio estratégico que me está ayudando a mejorar. Y con los conocimientos que puede tener, también puede compartir estos conocimientos, los beneficios que trae dentro de la gestión el aplicar nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo que un auditor interno esté en la capacidad de estar alineado con todos estos cambios tecnológicos, con nuevas maneras de hacer la auditoría. Hoy ya con las nuevas encuestas que vienen haciendo a nivel mundial, se ha dicho claramente, una auditoría no debe estar basada solamente en una revisión de procesos, sino debe de estar bien enfocada a riesgos, y para poder también identificar riesgos, hoy el tema de análisis de datos, el uso de esta tecnología, te ayuda
analizar volúmenes importantes para poder identificar riesgos que inclusive pueden estar ya materializados y que hace que tu enfoque sea mucho más dirigido. Entonces, una de lo más importante, los temas más básicos que requiere el auditor interno es estar totalmente actualizado. Bien, ahora sí, mi estimado, las reflexiones finales. Perfecto. Ok, entonces, las reflexiones finales, tanto como auditores internos del sector público o privado, es lo que tienen que hacer es concientizar al órgano de gobierno en los cambios de las normas, porque finalmente ellos son los que van a tener la mayor responsabilidad en la supervisión del sistema de control interno. Entonces es importante que ellos sepan. Lo segundo es confirmar qué tienes como auditor que hacer para adecuarte a las nuevas normas, porque existen hay brechas que les acabo de comentar durante toda la ponencia, que hay cambios y estos cambios tienen que ser implementados, sobre todo porque si no queremos informar en las comunicaciones finales que no cumplimos con ciertas normas. Tenemos también que ver qué vamos a identificar como oportunidades para transformar en los informes que damos al Consejo, ¿no? Porque, como les acabo de comentar, hay políticas y procedimientos que formalizar relacionados a las observaciones y a las conclusiones finales que van a cambiar la manera en que presentamos nuestros hallazgos. Y finalmente es la evaluación de desempeño, ¿no? O sea, la idea aquí es definir criterios medibles, ¿no? Y indicadores medibles que permitan que el área de auditoría interna cada vez sea mejor y cumpla con su objetivo de brindar aseguramiento con calidad. Entonces, cumplamos con las normas, que finalmente eso lo que está buscando es que nosotros como profesionales entreguemos un mejor trabajo a nuestros stakeholders y que ellos estén contentos con lo que hacemos y que tengan la confianza de que nuestro trabajo es valorado por ellos, ¿no? Y eso es lo que traíamos para ustedes. Espero que hayamos podido ayudarlos y haber resuelto sus dudas. Y si tienen alguna comunicación adicional, ahí están los QRs de nuestro LinkedIn para poder responder sus dudas que pusieran tener o si nos quieren contactar también. Gracias, colegas. Digo colegas porque estamos ya inmersos en lo que está mencionando el compliance, eh, la limitación, todo, ¿no? Gracias, ponentes. No sé si está William en el interno para que siga la siguiente ponencia. Sí, sí. Eh, Primero, agradecerles nuevamente, Miguel, Aimé, por la información, por la excelente presentación que se ha hecho en estas 2 horas, que de pronto pasa muy rápido y ha sido bastante enriquecedor. Realmente, a mi parecer, podríamos seguir hablando bastante y hacer muchas preguntas más. Yo tenía muchas más preguntas, pero creo que ojalá tengamos una oportunidad más para poder ampliar varios temas que sin duda es importante, ¿no? Es el mes de la concientización de la auditoría interna y cabe muy bien hablar de estos temas, tanto en el sector privado como en el sector público, las brechas, estas reflexiones. Comparto lo que nos dice Miguel, la principal brecha es el tema de la tecnología. Si no hay eso dentro de una organización, pues tiene que haber muchas limitaciones probablemente en los resultados que se esperen, ¿no? Entonces, a nombre del Comité Técnico Nacional de Auditoría, Miguel, muchas gracias, Aimee, muchas gracias. Esperamos contar con ustedes en otra oportunidad y mantenemos el contacto. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación y nada, quedamos atentos. Ahí, como dijo Miguel, les mandamos el QR, cualquier duda, tema que tengan, que requieran de repente profundizar un poco más, escríbanos nomás. Creo que lo importante es aquí transmitir conocimiento, experiencia, porque la labor que tiene el auditor interno es muy importante en las compañías. Son los que finalmente dan esa confianza adicional de que las cosas se vienen haciendo bien dentro de la organización, ¿no? Así es que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación también.